Las leyes empresariales pueden hacer esto. No hay necesidad de hablar de servicio. No hay necesidad de hablar de codicia. Todo el mundo puede vivir con dignidad. Hablo de la avaricia en el contexto corporativo. Exploraremos muchos matices de la avaricia a medida que avancemos, pero estoy seguro de que todos tendríamos mucha curiosidad por escuchar tus puntos de vista. Verás, una vez que hemos elegido, hubo un tiempo, hace unos 20 años, hace 25 años, cuando la India decía que éramos un país socialista. El socialismo es una versión diluida del comunismo. Cuando no tienes el valor de ser comunista, te conviertes en socialista. Lo que siempre ha sido uno de los grandes problemas de nuestra nación, que no tenemos el valor de decir quiénes somos, qué pretendemos. Siempre nos andamos por las ramas. Siempre nos andamos por las ramas. Lo que deja a todo el mundo confundido porque nadie sabe a dónde queremos ir. Así que el comunismo como idea es una idea fantástica. Puede que Karl Marx supiera mucho de economía, pero sabía muy poco de seres humanos. Predijo que las naciones más ricas del mundo serían comunistas, que la gente compartiría su riqueza entre sí y que el mundo sería maravilloso. Es un sueño fantástico, es un sueño hermoso, es uno de los mejores sueños que el mundo ha tenido, que todo el mundo será igual, que todo el mundo tendrá de todo, que nadie tiene que... Ya sabes, es por nuestra necesidad, es por nuestra codicia. Puede que tú produzcas $1,000 millones, puede que yo no produzca nada, pero estás dispuesto a compartir conmigo. Hay una historia muy bonita, un incidente que ocurrió cuando Mark Twain nos visitó. Estaba tan emocionado. Vaya, los ricos van a compartir su riqueza con los pobres y todo el mundo va a ser igual. Igualdad de oportunidades para todos. Esto es fantástico. Todo el mundo quería ir. Muchos pensadores y autores estadounidenses viajaron a Rusia porque estaban entusiasmados. Esto es, el mundo va a cambiar. Mark Twain caminaba por un camino rural y un caballero ruso caminaba delante de él con 2 gallinas bajo el brazo. Corrió hacia él, lo alcanzó y le dijo: «Camarada, ¿de verdad eres comunista?». Él respondió: «Sí, soy miembro del partido». Le dijo: «¿Es cierto que si tuvieras 2 bungalows, regalarías uno a tu camarada?». «Por supuesto. Si tuviera 2 bungalows, le regalaría uno a mi camarada. Soy miembro del partido. Soy titular de un cargo». «Si tuvieras 2 carruajes, ¿le regalarías uno a alguien que lo necesitara?». «Por supuesto. Soy miembro del partido. Soy el presidente de mi pueblo. Si tuviera que hacerlo, lo haría». «Tienes 2 gallinas. ¿Regalarías una de ellas?». «¿Qué demonios? Es todo lo que tengo». Así que la gente quiere regalar lo que no tiene. Cuando los más pobres de los pobres del planeta empezaron a hablar del comunismo, el comunismo se volvió feo. Es una idea tan genial que si los ricos y capaces la hubieran aceptado, el mundo se habría convertido en un ashram. ¿Sí? Hubiera sido un escenario espiritual perfecto realmente. Si los ricos lo hubieran asumido, ahora los pobres asumieron la idea. Lo que no podían ganar, querían tomarlo a golpes. El bandolerismo se convirtió en una filosofía. Lo que debería haber sido un proceso fantástico de compartir y dar, y un abrazo a la humanidad, se convirtió en una idea fea. Se hicieron las cosas más horribles. Durante la época de Joseph Stalin, se dice que murieron más de 27 millones de rusos. Esto es 3 veces el número de muertos de la Segunda Guerra Mundial. Tanta gente, el pueblo ruso murió porque los pobres intentaban compartir algo que no tenían. Si los ricos hubieran compartido, ¿qué mundo maravilloso habría sido? Los más pobres de los pobres, hablando del comunismo, lo hicieron feo. Si los más ricos y capaces del planeta hubieran estado hablando de comunismo, habría sido la idea más grandiosa. Así que renunciamos a esa idea y ahora elegimos el capitalismo. Alguien muy destacado en el mundo declaró que el capitalismo había muerto, ¿sabes? Estuve con él hace poco y me decía: «Mira,
Han publicado como titular que yo dije que el capitalismo había muerto. Se llamaba capitalismo porque el capital era solo de ciertas personas en ese momento. Ahora tú has venido. El banco ICICI, yo también puedo tener capital. Otra persona también puede tener capital. Esta no era la realidad del momento hace 100 años. Solo unas pocas personas en el planeta eran capaces de tener capital. Nadie más tenía capital. Así que se denominó capitalismo. Ahora lo llamamos economía de mercado, impulsada por el mercado. Mercado significa beneficio. Sin beneficio no deberíamos hablar de mercado, y cuando has establecido un sistema así, no hay lugar. En tu vocabulario, no hay lugar para la palabra codicia. Si usas la palabra codicia, lo que significa es que estás operando la economía de mercado con el comunismo dando vueltas en tu cabeza. Solo si eres comunista, puedes hablar de codicia. Si eres de economía de mercado, no hables de codicia. Habla de mejores leyes. Si alguien gana $1,000 millones al día, pongámosle impuestos. A 900 millones puedes ponerle impuestos, y eso se distribuirá de todas formas, pero lo suficiente para darle incentivos para seguir adelante, no para quitarle el espíritu. Así es como se gestiona el capitalismo. Aquí no se habla de todo eso de la responsabilidad social corporativa. Me parece gracioso. No es más que un lavado de cara. En lugar de eso, el gobierno, si la administración tiene el sentido necesario, puede extraer el tipo correcto de políticas donde los negocios pueden crecer desenfrenadamente, pero naturalmente beneficiará al resto de la sociedad. Esto se puede hacer con leyes sencillas, impuestos y otros tipos de leyes. Las leyes empresariales pueden hacer esto. No hay necesidad de hablar de servicio. No hay necesidad de hablar de codicia. Todo el mundo puede vivir con dignidad, porque si estás en el extremo receptor del servicio, perderás tu dignidad. Si estás en el extremo dador del servicio, irás al cielo. Ambos están mal. Lo que escucho decir a Sadhguru es que el beneficio es un buen motivo, y si lo llamas codicia, esa codicia es buena y la codicia es buena. Creo que es algo que, ya sabes, el beneficio es algo que... No. Si nos fijamos en la definición de la codicia, ¿qué es la codicia? Verás, para alguien que va andando a su lugar de trabajo o a su casa, alguien que va en bicicleta y se niega a llevarla en bicicleta, es un codicioso. Un solo hombre conduciendo un coche Maruti podría llevarme a mí, a su familia y a mi familia en el coche Maruti, porque los indios son capaces de apretujarse, ya sabes. Un hombre que conduce un Maruti, cuando pasa un Mercedes o un BMW, dice, vulgaridad de codicia. Un hombre que conduce un BMW mira a otro que conduce un Bugatti y piensa que eso es codicia. ¿Quién define lo que es codicia? Lo que digo es que, una vez que has elegido la economía de mercado, no hay lugar para ese vocabulario en tu vida. Entiendes que la codicia es la fuerza motriz. Ahora bien, son las leyes las que tienen que gestionar la codicia para que tu codicia beneficie a todos los demás. En la tradición africana hay un dicho: cuando el león se alimenta, todos los demás se alimentan. Así que si eres un león, tienes una gran capacidad. Cuando te alimentas, son las leyes las que deben hacerlo de tal manera que si obtienes beneficios, todo el mundo debe vivir bien. En lugar de hablar de codicia y servicio y responsabilidad social corporativa, no sé por qué se desvían hacia todo esto. Así que mantente enfocado en maximizar la rentabilidad. Sí, graba adecuadamente y dejar que todo el mundo crezca. Para el mundo corporativo, una pregunta un poco más difícil: la integridad. Porque eso es algo que hoy en día se ve como una prima. Explorando un poco más toda esta cuestión de la integridad en el mundo corporativo, nos encontramos con lo que llamamos tonos de gris. ¿Son artificiales, como el ego, o son reales? ¿Qué los impulsa y cómo se les pone fin? Porque esto está saliendo a la superficie cada vez más y la excusa es, bueno, era gris, así que elegí un camino en particular. Verás, en la vida humana, ya sea en la vida personal o en la vida laboral o social, no puedes eliminar el gris, pero las zonas grises se vuelven muy dominantes en una sociedad donde las leyes no son claras como el cristal.
Para reducir las zonas grises, debemos simplificar las leyes. Debemos hacer las leyes de tal manera que todo el mundo pueda entender la ley. Solo entonces se podrá aplicar. Tú estás en el nivel más alto de la banca. ¿Realmente crees que entiendes todas las leyes que existen en la India para la banca? Permíteme preguntarle. Sé que no. Porque nadie puede entenderlo. Es un sentimiento tan confuso que dejas tantas zonas grises. Ahora lo único que puedes pisar es gris. Cuando la mitad de la calle sea gris, irás naturalmente. Así que básicamente estás diciendo que si necesitas ser claro en tu mente y luego tomar el camino que creas apropiado. No. Lo que estoy diciendo es que estamos dejando la elaboración de las leyes. Como he dicho, estamos en la transición en la que el liderazgo económico va a ser más importante en los próximos años. Es hora de que los líderes económicos, los líderes significativos como tú, den este paso, que tengan un papel en la economía, en la formación de las cosas económicas del país. Ahora mismo, los líderes políticos que no tienen ni idea de lo que es, están intentando hacerlo. Si miras el presupuesto, es una declaración política. No tiene ninguna consecuencia económica. Es algo triste. Una economía en auge está siendo sistemáticamente desmantelada. Así lo veo yo, así lo entiendo yo. No sé cómo lo ves tú. Una economía en alza está siendo sistemáticamente desmantelada. No es necesariamente porque tengan intención de hacerlo. Simplemente es porque eres un torpe y no entiendes de qué se trata. Los dirigentes económicos deben participar en la elaboración de las leyes económicas. Ahora bien, la razón por la que esto no está permitido es porque los líderes empresariales y corporativos son vistos como intereses creados. Una cosa importante, ya que has mencionado la integridad, es que los líderes empresariales deben ser capaces de desprenderse de esta etiqueta de ser un interés creado. Como he dicho antes, ¿los líderes empresariales cumplirán lo prometido? Que cumplan o no depende simplemente de si son capaces de quitarse de encima la etiqueta de intereses creados. Si se quitan la etiqueta de intereses creados y crean confianza entre los ciudadanos, los líderes económicos participarán en la elaboración de las leyes económicas. Cuando eso ocurra, podremos reducir considerablemente las zonas grises y crear autopistas hacia el desarrollo, no carreras de obstáculos. Un problema complejo, porque una vez que traes los intereses creados se vuelven aún más complejos. Quiero volver a algo en el mundo corporativo al que nos enfrentamos y has utilizado la frase ir, venir y quedarse. Estamos viendo que eso sucede en el mundo corporativo con todos los constituyentes o principales constituyentes o personas. El enfoque es que vienes y piensas en irte incluso antes de venir, y quedarse está un poco más lejos de la mente. Incluso los matrimonios se están volviendo así. Por lo tanto, tu perspectiva, Sadhguru. Verás, al mirar la corporación en su conjunto, también se está pensando en términos de beneficios a corto plazo. No hay compromisos a largo plazo con lo que quieren crear. Los seres humanos individuales también toman la misma actitud. Ningún ser humano puede crear nada verdaderamente maravilloso si no está absolutamente dedicado a lo que quiere hacer. Ya sea deporte o economía, negocios, espiritualidad, no importa qué. Sea lo que sea, ningún humano superará la mediocridad si no se dedica a lo que hace. Eso significa que si te dedicas a lo que haces, las consecuencias de tu trabajo ni siquiera son un problema para ti. Lo que haces es lo más importante para ti. Ahora, si te quedas en esta o aquella empresa, no es el problema. Pero si quieres crear esto, es el problema. Si tienes ese enfoque, entonces, donde estés no importa. Los beneficios sucederán. Las posibilidades de que vengas y te vayas son muy limitadas porque lleva cierto tiempo crear equipos. Lleva cierto tiempo, ya sabes, evolucionar hacia una posición de confianza en cualquier organización. Sin gente a tu alrededor que confíe en ti, sin gente a tu alrededor que te admire, nadie va a lograr nada significativo. Si simplemente pueden conseguir un mejor salario,
Si alguien les da unos pocos miles de rupias más en otro lado, en otro lugar, siguen cambiando, cambiando y cambiando. Es decir, son mercancías en el mercado. Puedes cogerlas y soltarlas. A medida que la gente va y viene, tú también coges y sueltas porque no muestran ese compromiso. Para los que aspiran a ser líderes, es muy importante. La cuestión no es cuál es la consecuencia de tu trabajo. La cuestión es si estás comprometido a crear lo que sea valioso para ti. Lo que creas que es verdaderamente valioso en el área de trabajo que estás haciendo. ¿Estás comprometido en ello? Sin este compromiso y devoción a lo que estamos haciendo, la humanidad no... Los seres humanos individuales no se elevarán más allá de su mediocridad. Solo se tratará de contar dinero, lo que no significará más allá de cierto punto. Cuando estás ganando solo 500 rupias, un incremento de 100 rupias significará mucho para ti. Pero después de algún tiempo, no es algo que te preocupe. Lo importante es lo que estás creando, lo que estás haciendo, lo que la situación te permite hacer, si puedes encontrar expresión a tu talento o no. En lugar de crear ese espacio, si cada 2 años estás cambiando de aquí para allá, perderás esa posibilidad de ser un ser humano hecho y derecho. En lugar de eso, te conformarás con ser una mercancía en el mercado. Espero que hayas disfrutado del vídeo. Asegúrate de darle al botón de suscribirte para ver más vídeos increíbles como este. Esto ha sido Mentes Brillantes. Gracias por vernos.